hasta aquí en La Lupa para hablar acerca de la calidad del agua que llega hasta nuestros hogares y qué hay de aquello de que estamos con inconvenientes, este estrés hídrico que está suponiendo que haya menos agua, que incluso la calidad del agua que toman las aguaterías probablemente también sea mala en los últimos tiempos. Son mitos que queremos confirmar o desechar y para eso invitamos esta mañana a un especialista, al hidrogeólogo licenciado Darío Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciado? Buen día, muy bien, un gusto estar acá. Para poner en contexto nada más, o sea, licenciado, nosotros le habíamos llamado en Radio Monumental cuando estaba el problema de Caapucú. Sí. El intendente estaba tan desesperado que decía, queremos agua por todos lados. Yo estoy viviendo más tiempo en Asunción que en mi ciudad porque estoy pidiendo respuesta. Y hablaba de un proyecto macro con Itaipú para hacer un acueducto hasta el Tebicuarú. Y le preguntábamos al licenciado, con su vasta experiencia, si es que él tenía conocimiento acerca de algún yacimiento acuífero allí en la zona de Caapucú. Y lo bueno es que nos dijiste que sí aquella vez y en estos días encontraron esa falla con agua. Sí, en realidad el ambiente geológico de Caapucú solamente permite captar agua de fracturas, porque los acuíferos son porosos cuando están en arenas y cosas porosas como las areniscas y las arenas, y son fisurados, llamados fisurados, cuando se encuentran, el agua entra a través de las fracturas. Y esa es una zona con muchas rocas graníticas, para ser simple, y solamente entra agua, entre comillas, a través de esas fallas o esas fracturas. Las fallas son grandes estructuras en las cuales la corteza terrestre se mueve y hay hendiduras, ¿verdad? Y a través de esas hendiduras entra el agua, ya sea de los ríos, de los arroyos, de la escorrentía superficial, de las lluvias, ¿verdad? Entonces, por las características geológicas de Caapucú, solamente es posible localizar agua subterránea a través de fracturas, como hemos hablado, ¿verdad? Y bueno, y alguien perforó en una fractura y sacó agua. Por suerte, ¿verdad? Le pegó en el blanco, como se suele decir. Ahora, a nivel macro, ya más global, licenciado, ¿cómo están nuestros acuíferos? Porque vemos recurrentemente, y obviamente esto también tiene que ver con una cuestión cíclica, que dicen las autoridades del ERSAM o dicen desde otros institutos que administremos nuestros recursos hídricos, el agua que llega a la casa, con mucho cuidado porque va a faltar, escasea, en algunos casos denuncian que no es de buena calidad. ¿A qué se debe todo esto? Bueno, acá hay que distinguir dos tipos de acuíferos, ¿verdad? Los acuíferos libres son aquellos acuíferos que reciben agua de la superficie y no tienen ninguna barrera que impida de que el agua llegue a los acuíferos y que se pueda captar de ahí. Tiene el riesgo de recibir contaminación porque no tiene una barrera que impida o que frene esa contaminación. Y están los acuíferos confinados que no dependen de la recarga local, sino que dependen de una recarga lejana y muy antigua. Entonces esas aguas no dependen de la lluvia, aunque haya sequía, aunque haya periodos largos de falta de lluvia o de infiltración, esos acuíferos son, entre comillas, perennes, es decir, que son eternos, ¿verdad? Y están libres de contaminación porque hay barreras que impiden que lleguen al acuífero esa contaminación. Y ahora, estos problemas de suministro que vemos en la Junta de Saneamiento obedecen más bien a una mala administración, deberían excavar a mayor profundidad los pozos, o a qué se le puede atribuir, porque lo primero que uno piensa es que se está secando esa toma de agua. Es muy importante esa pregunta porque en el Gran Asunción hay una formación geológica que se llama formación Itaputapunta, mal llamado acuífero Patiño, que recibe el agua de todos los arroyos, como el arroyo Jaén, el arroyo Itaú, el arroyo Lambaré, etcétera, etcétera, que viene desde Paraguarí hasta Benjamín Acebal más o menos, y desde Itaguá hasta cerca de Guarambaré, Villeta. Es un acuífero libre y depende de la recarga local. Es decir, que si nosotros sobreexplotamos ese acuífero, pueden suceder dos cosas. Primero, ya está contaminado. Segundo, puede ir salándose como ya se está salando en este momento.
Y al no ser un acuífero confinado, al ser un acuífero libre, entonces recibe contaminación y necesita un tratamiento y no puede ser consumido directamente. Es decir, que se debe potabilizar. Con eso no quiero decir de que todas las aguateras y todas las aguas están contaminadas, sino que tienen un alto riesgo de contaminación. Y puede ir bajando el caudal por sobreexplotación. Y además, el tema de las aguateras, ¿verdad? El tema de las aguateras, ellos al llegar al acuífero, explotan ese acuífero y muchas de esas aguateras no tienen una evaluación del caudal, ¿verdad? Una prueba de bombeo que diga, yo voy a explotar 5.000 litros hora y no voy a salir de eso. Explotó 10.000 litros hora por la demanda que hay. Entonces sacrifica al acuífero. Pero no hay, doctor licenciado, no hay una regla sobre eso de cuánto puede explotar dependiendo de la zona, dependiendo de la ciudad, porque obviamente Asunción no va a hacer lo mismo que, qué sé yo, Villarrica, por ejemplo. Y de hecho, cuando uno hace una perforación, un pozo, debe hacer la prueba de bombeo. Y esa prueba de bombeo le dice exactamente cuánta agua puede sacar sin sacrificar el acuífero. ¿Por qué? Porque hay un caudal específico que dice tantos litros hora puede dar tu pozo. ¿De qué depende ese acuífero? ¿Cómo se nutre de agua ese acuífero? ¿Y hay un ciclo del agua que está interrumpido, está cortado por alguna razón en especial? Y justamente hablaste del ciclo del agua. Los acuíferos libres, como el acuífero de Itaputapunta, dependen de la recarga de las lluvias, de los arroyos, de los ríos. Ahora, por ejemplo, tenemos un periodo largo de sequía. Es probable que inmediatamente nos esté sintiendo el efecto sobre el acuífero. Y aparte hay un aumento de consumo, como estás diciendo. Pero con el tiempo, y más temprano que tarde, este acuífero se va a sentir, se va a resentir. ¿Por qué? Por una sobreexplotación, hay una superpoblación, el consumo es enorme, ¿verdad? Y el desperdicio es enorme. Lavamos autos, veredas. Y otra de las cosas es que hay más escorrentía y menos infiltración porque hay más asfalto, hay más cemento, hay menos infiltración de escorrentía de las lluvias, justamente por esas cosas. Entonces el acuífero prácticamente reduce su alimentación, el acuífero libre. Estamos hablando del Gran Asunción, no estamos hablando de acuíferos confinados, ¿verdad? Pero tratando el Gran Asunción, realmente hay estudios muy interesantes que colegas han hecho y también yo, sobre el comportamiento de este acuífero. Con el colega Ríos Otero, Juan Ríos Otero, hace años hicimos un estudio sobre la salinidad del agua en Asunción. Y hemos identificado, estábamos hablando de hace 15 o 20 años, hemos identificado una zona en la cual los pozos ya se están salando. ¿Y a qué se debe eso, licenciado? Justamente le quería preguntar, ¿por qué se está salando el agua? Y aparentemente hay una cuña de agua salada que viene del Chaco por sobreexplotación. Porque hay un sistema de equilibrio del acuífero dulce y el acuífero salada. Y hay una interfase en el que el agua salada va ocupando el espacio del agua dulce porque el agua dulce está reduciendo su volumen. Entonces, simple, es una cuestión física elemental. Entonces, por la ley de los vasos comunicantes, nomás ya intentan anivelarse, ¿verdad? Ajá. Ahí es un poco más complejo, o sea, porque tiene que ver... el riesgo de tener agua salada en cada vez mayor proporción en esta zona. Totalmente. ¿Y eso qué va a implicar? ¿Que tengamos que tener desalinizadoras como teníamos en el Chaco? Y va a llegar un momento en que tendremos que acostumbrarnos a tomar agua un poquito más salada. Doctor, Pero sí, respecto a la respuesta que le daba Fito sobre el tema de los raudales, o sea, cuando... O la no absorción del agua debido a los asfaltos y otras construcciones malas. O sea que cuando vemos raudales en Asunción, es lo que cuando vemos raudal quiere decir que estamos viendo algo que va a perjudicar directamente al acuífero. Sí, o sea, cada raudal termina perjudicando al acuífero. Sí, hay un porcentaje enorme
de infiltración cuando no hay cobertura de asfalto, de cemento, que infiltra y alimenta el acuífero. Y cuando vemos estos raudales van a las corrientes hídricas, ¿verdad? Claro. Que también alimentan los acuíferos libres, ¿verdad? Pero esa superficie que teníamos de hace 50 años, donde toda el agua iba directo al acuífero, alimentando el acuífero, se habrá reducido como 50%, ¿verdad? Y además el consumo es enorme. Hay estadísticas que indican el volumen que se está consumiendo y es alarmante. Por último, nomás, Rodolfo, y brevemente, o sea, una de las tantas recomendaciones que usted podría hacer y que seguramente ya lo hicieron en varias ocasiones es procurar no construir o no armar los asfaltos en zonas donde se puede tener todavía y podemos tener empedrado normalmente, porque hoy creen que el asfalto es progreso cuando en realidad no lo es. Sí, por lo menos evitar que nuestros jardines se llenen de hormigón. Eso ya ayudaría mucho. Eso ocurre mucho. Porque hay que tener en cuenta que cuando llueve 100 milímetros, está cayendo 100 litros de agua por metro cuadrado. Eso quiere decir, si llueve 100 milímetros, está cayendo 100 litros de agua en un metro cuadrado. Que se va almacenando en nuestro acuífero. Que tiene un proceso. Algunos por saltación va a la atmósfera, otros por evapotranspiración, es decir, que respira el famoso tufo, esa famosa humedad que hay, es la evapotranspiración, y se va perdiendo. Entonces, por saltación, por evapotranspiración, y el resto que no escurre, infiltra y alimenta los acuíferos. ¿Y la deforestación? Y el bosque actúa como una trampa para que el agua no llegue a infiltrar. Entonces hay un porcentaje que las hojas retienen, otro porcentaje que caen en el terreno y otro porcentaje que infiltran. Definitivamente infiltra más en una zona donde no hay bosque. Pero eso no quiere decir que tenemos que echar todos los bosques. Claro. Porque también el bosque cumple una función de equilibrio en el circuito que sigue el agua, el ciclo del agua que acabas de mencionar, ¿entendés? Licenciado, tenemos que agradecerte por el tiempo. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo y es un tema apasionante. Yo sé que vos sos un amante del tema y que estos minutos te quedarán definitivamente cortos, pero gracias por tu presencia este domingo. A ustedes.